que tenía la izquierda de aquella época, y lo peor es que voy a decir la de ahora también, pero paremos un momento, y luego voy a tratar de decir por qué esa bienvenida tiene que ver con una autocrítica a la izquierda. Y entonces, justamente no tenían los parámetros, manejaban el marxismo, la teoría de la lucha de clases, la plusvalía, y especialmente un sujeto que se llama el sujeto político, el líder social, que era el movimiento obrero. O sea que los indígenas eran campesinos, tenían que pasar por el proceso de aprendizaje y convertirse en obreros y avanzar hacia la dictadura del proletariado. Y estaba hundida a la izquierda totalmente en ese discurso. Prácticamente hace una crítica junto con Pablo Iglesias, que tendría que ser otro líder importantísimo, digno de esta bienvenida matutina, que refresca la política española, ¿verdad?, con el grupo Podemos, donde también él dice, interactuando con Pablo, con Álvaro, donde le dice, es que en la izquierda hicimos mal todo, ¿verdad? Hicimos mal la política, hicimos mal el movimiento social, realizamos mal los resultados electorales, hemos hecho mal todo durante 30, 40 años. Y entonces por eso estamos así, y entonces Álvaro, Tocayo y Pablo, en diferentes momentos históricos y en diferentes momentos, uno en América Latina, en Bolivia, y otro en España actualmente, parten de un elemento importante que es mi espíritu de bienvenida de matutina hoy, ¿verdad? Que hace falta un café, por cierto, para despertarse un poco desvelado, pero de trabajo, no de parranda, como dijo Javier. Entonces, lo que viene bien es que este tercer encuentro de colectivos, lo principal es que nosotros tengamos una actitud y una reflexión sobre nosotros mismos, tanto las generaciones anteriores, intermedias y las generaciones que vienen, para no caer en la misma dinámica de los perdedores. Perdimos, dice Pablo Iglesias de Podemos, de España, hemos perdido, pero debemos de salir de ese punto. Y entonces Guatemala también está creo que en la misma. Yo pensaba también que tengo que decir de bienvenida, aplausos y regalos, pero vengo con la noticia nueva, ¿verdad?, de que ganó Jimmy. Sí, noticia fuerte quemado, ¿verdad? Ya sabían que ganó Jimmy, y que ganó con cerca de un 50%, ¿verdad? Pero ¿qué tiene que ver que Dios diga eso hoy? Nosotros tuvimos una de las crisis sociales, políticas más importantes de la historia reciente de Guatemala en las movilizaciones del año pasado. ¿Y qué ganamos? Nada, casi, la izquierda. Estaba pulverizada la izquierda en las candidaturas, una de URNG y otra de MNR y otra de Frente, me falta la otra, la tercera, Convergencia. Teniendo la mejor oportunidad, movilización social, la gente votó por Jimmy, no votó por nosotros, por la izquierda. Yo no soy de ninguno de esos partidos, pero eran los partidos que nos representaban de una u otra manera. Y entonces, ¿qué hacemos cuando nos pasa esa catástrofe? Yo no sé qué ha pasado, se llama la goma, la cruda, todos nos quedamos asombrados, nos quedamos estupefactos de qué es lo que había ocurrido, y entonces dijimos, y yo no lo dije personalmente, pero colectivamente, es que el pueblo es tonto. Ya vieron, el pueblo no sabe elegir, han elegido a y entre comillas, yo no voy a ser abusivo de decirle a Jimmy payaso, pero eso es lo que dicen muchos, y se burlan del presidente, y se burlan de los votantes, cuando el problema somos nosotros mismos. Ese es el asunto, que no nos hemos sabido ganar a las multitudes, a la sociedad, a los grandes proyectos, a las iniciativas diversas que hay en la sociedad, para que nos acompañen en una propuesta social o política, o simplemente con iniciativas como las nuestras. Yo quisiera leerles una pequeña frase. Estuve muy alerta, ahora muy alejado todo ese tiempo de la acción política, tanto por necesidades de trabajo que tenemos todos. Es un problema fuerte, porque todos vivimos no de la política, sino vivimos de nuestro trabajo, somos artesanos. Mi oficio es la arquitectura, y tengo que trabajar día y noche para poder darle de comer a mis hijos y a mi madre, ¿verdad? Por ejemplo, y todos vivimos en esto. Entonces, en el Facebook trabajé un poco y estuve reflexionando sobre que lo principal, y este motivo para mí, el mensaje para los colectivos de colectivos, es que
el objetivo fundamental de nosotros es entender que somos nosotros mismos, qué tipo de política tenemos que hacer y de actitud intelectual, mental, para cambiar este mundo y especialmente salir de los lastres y no repetir lo que se ha hecho mal durante 30 o 40 años. O sea que la revolución no está tanto en el Estado, sino en nosotros mismos, y el colectivo de colectivos es muy importante. La relación intergeneracional es clave, que está planteada acá. Están unos a la derecha y otros a la izquierda. Eso está muy duro. O si me pongo al revés, están a la izquierda. Y la izquierda también me viene también a una reflexión nocturna de la cruda moral política que estamos viviendo. Le cuento a los jóvenes porque los compañeros adultos seguro será una historia ya repetida, pero el concepto de izquierda surgió durante la Revolución Francesa, ¿verdad? Y entonces cuando se crea la primera Asamblea Constituyente, que yo he visto que es el principal objetivo que sale de los colectivos, ¿verdad? Refundar el Estado y la Asamblea Constituyente, y yo refuto esa cosa un poco, porque primero tenemos que cambiar nosotros antes que tomar el Estado, porque si no vamos a hacer la misma porquería que son los que estamos quitando, ¿verdad? Entonces, en ese momento que estaba la Asamblea Constituyente de la Revolución Francesa, que es el momento y el triunfo de la burguesía revolucionaria de aquella época, ahora la burguesía es reaccionaria, pero en aquella época era revolucionaria, entonces se colocaron del lado derecho, son ustedes, se colocaron los que defendían el antiguo régimen, o sea, el rey, ¿verdad? Todo el modelo feudal que se estaba rompiendo, y de este lado izquierdo los mayores, dicen, se ven pero no son mayores, tal vez mental, se colocaron los que estaban en contra del antiguo régimen, los liberales radicales, jacobinos, y se llamaron izquierda. Entonces eso era, digamos, una lucha de oposición bipolar que también es importante tomar en consideración ahora, entre el antiguo régimen, que era un rey, y el nuevo régimen, que era la burguesía, ¿verdad?, liberal, democrática, y con la economía de libre mercado y todas las cosas que ya conocemos, ¿verdad?, que ha dominado el mundo y lo tiene en su máximo poder. En este instante, el máximo poder de la burguesía, que se llama neoliberalismo, es la consumación total de ese sistema. Ese sistema ya no es un modelo económico sencillo, sino que es una religión, básicamente, que domina la mente de, no mía quizá, o quizá en parte, pero de todos nosotros. Domina la mente de ricos y pobres, esa es la desgracia total. El neoliberalismo como modelo económico, como pensamiento y como aspiración está instalado en diversas clases étnicas, está instalado en el concepto de una mujer también, está instalado en todas las áreas, y ese es el gran problema que tenemos nosotros ahora. Entonces, esa izquierda bipolar, que era muy simple, era contra el rey y nosotros, que luego se repitió de formas como fractales, cuando están las revoluciones, la primera revolución soviética, es bipolar porque cuando gana Lenin, cuando gana la revolución, los comunistas le ganan a un rey también, no le ganan a una burguesía, a un capitalismo moderno, no se lo ganaron a un capitalismo, sino que era muy simple. También cuando gana Nicaragua le gana a Somoza, es como simple. También cuando le gana a Cuba le gana a Batista, pero ahora luchamos contra un sistema que se llama biopoder. Es donde el sistema está dominando en nuestras casas, cuando vamos al súper, cuando vamos al mall, cuando compramos un carro, cuando queremos tener el mejor iPhone, cuando queremos tener todo eso, estamos dominados en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, y entonces la lucha es muy compleja, muy difícil. De tal manera que voy a leer una frase nada más del espíritu que yo quisiera dejar en esta mañana, el espíritu de bienvenida y el espíritu de que la revolución es nosotros mismos, y quizá este colectivo de colectivos pueda hacer ese cambio. Yo hacía un comentario a un joven que se llama Andrés Quesada, que publicó en Nómada, que ha estado también participando, donde sacó una nota que decía "sí cerotes al narcopunk", muy provocativa, debatiendo con uno de los marxistas duros de Guatemala, el literato, un gran literato que es Mario Roberto Morales, y el joven le contestó y yo también. Entonces yo le dije "sí al narcopunk". Antes de querer cambiar el patriarcado neoliberal, oligarca, imperialista, antes de querer refundar el Estado, debemos derribar los muros que nos rodean,
cambiar nuestros modelos comunitarios de praxis cotidiana, escapar del ego individualismo, de la cosmovisión consumo luego existo, de las fobias de género, de los racismos, trastocar nuestra mentalidad mecánico-heliocéntrica. El sol no es el centro del universo, muchachos. Los racismos, en otras palabras, es una revuelta ético-política, cultural, colectiva la que está en marcha, y esto constituye un objetivo en sí mismo. Los objetivos externos no están predeterminados de antemano, se construyen en el devenir. Lo que ha sucedido en la plaza, más que una revolución, es una rebelión incipiente, de talante camusiano más que leninista, de nuevas formas de lucha descentralizadas, desjerarquizadas, fluidas, de inteligencias colectivas, en las cuales las nuevas generaciones y la nueva tecnología irrumpieron dentro de una tradición cultural hegemónica, patriarcal, autoritaria y verticalista, en la cual, dicha sea de paso, se encuentra instalada la izquierda post-revolucionaria Mi Generación, tanto en sus partidos políticos, organizaciones sociales y especialmente algunos de sus oráculos intelectuales marxistas conservadores, maniqueos que nos dicen marionetas de Estados Unidos. Me declaro seguidor del narcopunk, cerotes entre comillas, y si viene bien, aplicamos un poco de hip hop y vamos encontrando el punto con el ritmo adecuado. Bienvenidos a este tercer encuentro y espero que la rebelión surja en nosotros mismos para cambiar este mundo absurdo e injusto que nos rodea. Muchas gracias.